¿Cómo están esta mañana? El Señor les bendiga. Qué bueno verles en la casa del Señor. Es un gozo verles. Les cuento que hace 6 años atrás, un día como hoy, estábamos comenzando la iglesia Casa para Todos. Y muchos de los que están aquí estuvieron en ese primer día. Fue el 1 de diciembre de 1919. No, 20. Ya me confundí, no soy tan viejo. Del 2019, pues. Y fue una gran bendición. Casa para Todos ha sido de bendición en estos pequeños 6 años. Todavía somos unos pequeños bebés como iglesia. Y Dios ha estado con nosotros. El Señor no nos ha dejado. Su mano ha sido fuerte en cada uno de nosotros. Hemos visto milagros poderosos en nuestro medio. Hemos visto familias restauradas. Hemos sido misioneros en otros países. Hemos construido iglesias en otros países. Y todo esto por la bondad del Señor. Y cuando recuerdo estos 6 años, solo puedo decir gracias, Señor, porque tú has sido fiel. El Señor ha sido fiel y no nos ha abandonado. ¿Cuántos pueden decir amén? El Señor ha sido fiel y no me ha abandonado. ¿Alguien lo puede decir? Pues es que Dios es fiel y hoy vamos a estar hablando acerca de la fidelidad de Dios. Dije, estamos a punto de terminar un año y muchos de nosotros hemos vivido situaciones difíciles en este año. Quizás muchos han pasado por situaciones que no pensaron que tenían que pasar este año, no lo planearon. Pero las cosas se pusieron difíciles y de eso se trata esta prédica este día. Y vamos a ir a la palabra del Señor directamente. Gracias a los chicos por acompañarnos en la alabanza este día. Hermosa alabanza, ¿verdad que sí? ¿Cuántos se la disfrutaron? Es bueno que el Señor, denle un aplauso al Señor fuerte. Qué lindo es la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en Lamentaciones 3, 22 y 23. Dice la palabra del Señor: el fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Se atreve a decirlo conmigo, leerlo ahí arriba, si lo tienen ahí arriba, o si no lo puede encontrar en su Biblia? Al cuento de 3 lo leemos juntos. 1, 2, 3. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Así leen ustedes. No les creo. 1, 2, 3, con ganas. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Claro, como que esté viviendo esas misericordias cada mañana. Usted lee al Señor así como que está leyendo, ni el periódico lo lee así, ¿verdad? Cuando usted lee la palabra del Señor tiene que inspirarse. Esas palabras que usted acaba de leer son importantísimas. Bueno, quiero comenzar contándoles una
una historia que quizás para este tiempo ustedes lo van a considerar un poco rara, porque los niños de ahora no hacen cosas así. Pues una de las cosas que me gustaba mucho hacer era acompañar a mi papá cuando yo era niño. Me encantaba acompañarlo a sus viajes misioneros. Y entonces mi papá me llevaba cuando me permitía la escuela, y entonces viajé mucho con él en medio de las montañas de Honduras. Y era la ocasión, tiempo lluvioso, le tocaba ir a una montaña, y entonces el auto nos llevó hasta cierto punto y nos dijeron: de aquí para adelante tienen que hacerlo a pie, porque la moto, el carro no podía pasar. Y entonces nos encontramos con un gran obstáculo: el río Tinto o Negro, que es uno de los ríos más peligrosos de Honduras. La razón es porque está rodeado de montañas y pasa como un cajón nada más. Y había mucha lluvia en ese entonces. Y entonces encontramos ahí el obstáculo para llegar al caserío donde íbamos a predicar. Y entonces nos quedamos viendo con mi papá, y mi papá me dice, tenía 8 años, y me dice mi papá: lo vamos a cruzar. El río estaba crecido y me dice: tú eres muy buen nadador. Y entonces yo lo quedo viendo a mis 8 años, lo quedo viendo hacia arriba y miro el río, y el río está bien crecido, árboles por todos lados. Me da las instrucciones y me dice: no pelees contra la corriente, déjate llevar por la corriente. Y entonces, vamos, y entonces me tiré al río, le creí. El asunto que el río era demasiado fuerte para un niño de 8 años, por mucho que yo supiera nadar. El río me arrastró, y entonces mi papá se preocupó mucho y se lanzó al río y trató de rescatarme, y lo único que yo podía era nadar lo más que pudiera, por ratitos abajo del agua y por ratitos arriba la cabeza. Y escuchaba la voz de él que me decía, trata de seguir nadando hacia la orilla, nada a favor de la corriente. Y de repente, en esa lucha que no sé cuántos kilómetros nos arrastró el río a los dos, llegamos hacia la orilla. Él logró alcanzarme y rescatarme, llegamos juntos a la orilla, y mi papá logró predicar esa noche en la iglesia. El problema vino después, cuando un hermano chismoso le contó a mi mamá lo que había pasado. Y entonces mi mamá se lo quería acabar. Creo que no le habló por el resto del año a mi papá, y le dijo: ¿cómo me pone a Betito, que me decían en ese entonces, en esa clase de peligro? Pero para mí esa fue una aventura. Para mí es una historia que contar. Para mí fue épico. Nunca se me ha olvidado la historia cuando pude vencer al río, y la confianza que me dio mi papá cuando me dijo: tú eres un buen nadador, y si algo pasa, yo estoy aquí para salvarte. Y esas fuerzas, esas palabras me dio ánimo para lanzarme al río. Pues la vida se parece más o menos a un río, ¿verdad? El mundo cambia, la gente cambia, las circunstancias cambian, pero hay algo que jamás, nunca cambia.
Dios es fiel. Y quiero que se lo diga a su amigo, al que no vino con usted, dígale, Dios es fiel. Él no cambia. Él sigue siendo el mismo de ayer, el de hoy y por los siglos. Y Él sigue siendo fiel. Su amor es constante. Sus promesas son firmes. Y cuando Él lo promete, Él lo cumple. La fidelidad de Dios es parte del carácter de Dios, es parte de sus promesas y también es parte del cuidado que Él tiene para cada uno de nosotros. Ahora le quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han visto la fidelidad de Dios en momentos donde no había esperanza? ¿Cuántos de ustedes han visto la fidelidad de Dios en momentos donde habían dicho, ya esto se había terminado? ¿Cuántos saben que si hoy estamos aquí es porque Él ha sido fiel? ¿Cuántos son conscientes de que Él nos ha sostenido durante todos estos años? Porque Él es fiel. Pues la palabra en hebreo, fidelidad, es la palabra emet, que significa verdad, firmeza, confiabilidad. Y la segunda palabra que se usa en el hebreo es emuná, que significa fe, firmeza, lealtad. Y entonces significa ser firme y seguro. En griego, la palabra es pistis, que significa fe, fidelidad, confianza. Y hay una palabra que nosotros los hondureños usamos, y no lo sabía yo por qué lo usamos, es pisto. Aquellos que son hondureños saben, cuando yo les pido pisto, saben a qué me refiero. Entonces, cuando cruzamos por México y quieren saber de dónde somos, le preguntan, dame pisto. Y entonces pisto significa dinero, asegúrame. Dame confianza. Y entonces de allí viene esa palabra y yo no lo sabía. Pues los mexicanos usan pisto para otra cosa. Si me puedes ayudar un poquito con el micrófono, me estoy gritando. Entonces esa palabra pisto significa fiel y digno de confianza. Muchas gracias. Y entonces Dios es fiel por naturaleza. Dígale a su vecino, Dios es fiel por naturaleza. No es que Dios decida ser fiel. Él es fidelidad. Es parte de la esencia de Dios ser fiel. Dios es fiel. Y eso lo encontramos en Deuteronomio 7:9. Para los que trajeron Biblia, miren lo que tenemos que hacer nosotros. Reconoce por lo tanto que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel. ¿Cómo es Él? Él es Dios fiel, que cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y lo obedecen sus mandatos. Entonces el primer principio que vamos a aprender el día de hoy es que Dios es fiel.
Él no se hace fiel. Él realmente en su carácter, Él es fiel. Si somos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negar quién es. Segunda de Timoteo 2:13 nos dice, si somos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a quién es. Entonces, la fidelidad de Dios no depende de nuestras obras, de cómo nosotros nos comportamos. Tampoco no depende de que si ese día nos sentimos bien o nos sentimos mal, o ese día tenemos nuestros altibajos, nuestras emociones. No depende de nuestras emociones. Dios es fiel. Aun cuando nosotros nos sintamos que no podamos, Dios sigue siendo fiel. Él es fiel cuando oramos y también es fiel cuando hemos descuidado la oración. Él sigue siendo fiel. Él es fiel cuando creemos, pero también es fiel cuando nosotros dudamos. ¿Y cuántos de nosotros hemos dudado alguna vez? Levante su mano, no levante su mano. Todos hemos dudado de la fidelidad en algunas veces, ¿verdad que sí? Entonces, tal vez fallaste, tal vez dijiste no, pero Dios aún no nos ha desechado y Él sigue siendo fiel para levantarnos este día. Él sigue siendo fiel. Segundo lugar, Dios es fiel a sus promesas. Dígale a su vecino, Dios es fiel a sus promesas. Dios es fiel a sus promesas. ¿Cuántas conocen alguna promesa de Dios? ¿Cuántas promesas de Dios se han cumplido en su vida? Si Dios habló, Él lo hará. Si Dios prometió, Él la cumplirá. Números 23:19 nos dice que Dios no es un hombre, por lo tanto, no miente. ¿Qué está diciendo ahí? Que todos los seres humanos, hombres y mujeres, mentimos, pero Él no es hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? Pregunta, ¿alguna vez prometió sin cumplir? La respuesta es no. Y miren lo que dice la palabra del Señor en Josué 21:45. Ni una sola de todas las buenas promesas que el Señor le había hecho a la familia de Israel quedó sin cumplirse. Ni una sola de todas las buenas promesas que el Señor le había hecho a la familia de Israel quedó sin cumplirse. Todo lo que Él había dicho se hizo realidad. El pueblo de Israel, Dios le prometió que lo iba a llevar a la tierra prometida, donde ellos iban a ser una generación grande, un pueblo grande, y Dios cumplió cada una de sus promesas. No había ninguna de sus promesas que no se había hecho realidad en sus vidas. Cada palabra que Dios es más firme que aun que la tierra que pisamos. La palabra de Dios es sólida.
La palabra de Dios es algo que usted se puede plantar. ¿Cuántos tienen un versículo favorito donde dice, sabes qué, yo me planto en este versículo? Por ejemplo, el Salmo 23, ¿verdad que sí? Jehová mi pastor, y sabes qué, nada me va a faltar. Eso es una promesa del Señor, que tiene una condición. Sí, si Jehová es tu pastor, entonces nada te va a faltar. O el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero también esa promesa tiene una condición, que es el que habita, al que no se sale de ese abrigo, entonces morará bajo la sombra del Omnipotente. Pues Abraham era un viejo de 75 años. Dios le prometió que le iba a dar una generación muy grande. Tardaron 25 años para que la viejita Sara también agarrara fuerzas y saliera embarazada. Y entonces nació Isaac. Dios cumplió su promesa. Tardaron 25 años, pero Dios cumplió la promesa que le había dicho a Abraham. Abraham, tú vas a ser el padre de muchas naciones. A José, Dios se le había revelado en sueños que él iba a ser uno de los líderes más importantes. José ni siquiera entendía el contexto, ni siquiera sabía, andaba preguntando por allí, ¿qué significan mis sueños? Pero Dios le había prometido a José que él lo levantaría como un líder, y levantó al príncipe de Egipto. ¿Por qué? Porque Dios nunca deja de cumplir lo que Él ha prometido. Al rey David, Dios lo había ungido muchísimos años antes y le había dicho, tú vas a ser el próximo rey de Israel. Cuando llegó el tiempo, David fue el rey de Israel. Porque a veces el cumplimiento tarda, pero nunca Dios deja de cumplir lo que Él ha prometido. La espera no niega la promesa, solamente es cuestión de tiempo, porque Dios está preparando el terreno, el tiempo adecuado cuando Él cumpla esa promesa. Y entonces, si Dios te ha hablado, si Dios te ha dicho, si Dios te ha prometido, no abandones el barco. Si Dios te ha dicho lo que Él va a hacer en tu vida, no es tiempo de abandonar, es tiempo de confiar en la fidelidad de Dios. Si Dios te prometió salvación, Él te va a salvar. Si Dios te prometió provisión, Él te va a proveer. Si Dios te ha prometido restauración, Él te va a restaurar. Él no se retracta, solamente sigue creyendo que sus promesas nunca falla, porque Dios es fiel a sus promesas. ¿Cuántos lo creen? Se me están durmiendo hoy. ¿Cuántos creen que sus promesas son verdad? ¿Sabe una cosa? Si usted le cree al Señor, usted verá la victoria. Si usted cree que las promesas del Señor son verdad, las promesas del Señor son verdad para su vida. Pues Dios también es fiel en medio de la prueba. ¿Cuántos han sido probados? ¿Cuántos han pasado por situaciones difíciles? No levante su mano, porque todos nosotros hemos pasado por situaciones difíciles, tiempos de pruebas, tiempos de angustia, tiempos donde
uno piensa, ¿y cuándo se va a terminar? ¿Cuándo veré la orilla de este río caudaloso que estoy cruzando? ¿Cuándo va a ser? Pero Dios sigue siendo fiel en medio de la prueba. No solo es fiel en lo bueno, Él sigue siendo fiel cuando parece que todo va en contra. Dígale a su vecino eso. Dios sigue siendo fiel aunque todo lo veas que está en tu contra. Todo lo ves negativo, todo lo ves que se está derrumbando. Sigue confiando porque Dios es fiel en medio de la prueba que estás pasando. La fidelidad de Dios se ve más clara en los valles que en las cumbres, ¿sabías tú? La fidelidad de Dios se ve cuando andas por el valle de sombra de muerte. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Usted necesita pasar por valles tenebrosos para que se dé cuenta muchas veces de que Dios está con usted. Porque a veces cuando estamos pasando por esa necesidad es cuando nos damos cuenta de que necesitamos de Dios, ¿verdad que sí? Cuando una enfermedad, un diagnóstico de cáncer llega a nuestra vida, entonces nos acordamos que tenemos un Dios fiel. O nuestro matrimonio está por derrumbarse, nuestros hijos por allá, y entonces pensamos, tenemos un Dios que es fiel, que Él cumple sus promesas y que Él entonces es fiel aún en medio de la prueba. Dice la palabra del Señor. Primera de Corintios 10:13 dice, las tentaciones que enfrentas en tu vida no son distintas de las que otros atraviesan. Algunos pensamos de que nuestras pruebas son exclusivamente solo para nosotros. Y pensamos en nuestra cabeza, es que tengo mala suerte. Solo a mí me pasan esas cosas. Algunos de ustedes han pensado así, pues dice la palabra del Señor que no. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Seguramente usted dirá, solo me pasa a mí. Pero mi vecino, mi vecina, mi hermano, mi hermana, mi compañero de trabajo, a veces tiene más pruebas que las de nosotros y a veces por estar concentrados en nuestras propias pruebas no nos damos de cuenta. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que podamos soportar. Y Dios es fiel y no permitirá la prueba más grande que lo que podamos soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará también la salida para que puedan resistir. ¿Está leyendo bien? ¿Está leyendo bien? Las pruebas son comunes a los seres humanos. La palabra del Señor es muy clara y dijo, en este mundo, mis hijitos, vamos a tener aflicciones. Date cuenta de que este es un río caudaloso que ha crecido, que ha llovido, pero vas a pasar por ese río. Pero no te vas a quedar allí, vas a llegar a la orilla. Igual que el pueblo de Israel tuvo que cruzar el río Jordán para llegar a la tierra prometida. Había que cruzar el río Jordán porque si no, no llegan a la tierra prometida.
Pues muchos de nosotros, las dificultades, los problemas son ese río Jordán que necesitamos cruzar para llegar a la tierra prometida, las promesas que Él nos ha hecho, porque Dios sigue siendo fiel en la prueba. Salmos 37, 25. Me encanta cómo lo dice y la forma que lo expresa el salmista. Dice elegantemente, dice: una vez fui joven, ahora soy un anciano. Sin embargo, nunca he visto abandonado al justo, ni a sus hijos que mendiguen pan. Qué promesa poderosa del Salmo 37, 25. Una vez fui joven, pero ahora ya soy anciano. Sin embargo, nunca he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Esto es poderoso. Dios tiene la provisión para usted, pero también tiene la provisión para sus hijos, y la promesa es verdadera. Nunca hay un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Cuando pensamos que no podemos más, Dios dice: yo soy tu proveedor, yo soy tu sanador, yo soy el que yo soy el que te sostengo. Yo soy el Dios que te ve, yo soy el Dios que te cubre, yo soy el Dios que te llevo cuando tú no puedas más, yo soy el Dios que te guía. En la historia que les conté, como un niño, confié en mi papá. Primero confié en mis fuerzas y dije: sí, soy un buen nadador. Tiene razón mi papá. Me había crecido en los ríos y me consideraba un buen nadador. Pero cuando él me dijo: si algo pasa, yo voy a estar detrás de ti. Y Dios es un Padre bueno, que aunque nos haga pasar por situaciones difíciles, Él ha prometido que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y cuando nosotros le clamamos a Él, cuando nosotros le decimos: Señor, ayúdame que me hundo, igual que Pedro, la mano del Señor está allí para levantarnos. La mano del Señor es fiel y Él está listo para salvarnos, dice Jeremías. Entonces, así es Dios contigo. Si estás enfermo, Él es tu sanador. Si estás en una crisis, Él es tu proveedor. Si te sientes solo, Él ha prometido que estaría contigo siempre. Si tu familia está rota, Dios es fiel para restaurarte. Por lo que estás pasando, Dios sigue siendo fiel. Créelo en tu corazón. Quiero hablar a tu corazón esta mañana o esta tarde. Por lo que estás pasando, Dios sigue siendo fiel. Él sigue siendo fiel a sus promesas. Y entonces, ¿cómo es que nosotros respondemos a esa fidelidad de Dios? Porque cuando tú sabes que Dios es fiel y lo reconoces que Él es fiel, necesitas responder a esa fidelidad de Dios. Porque no basta solo con saberlo, necesitas vivirlo. Voy a repetirlo. No basta solo con saberlo, necesitamos vivirlo. Amén.
necesitamos vivir que Él es fiel. Necesitamos vivirlo, iglesia. Dios nos ha sostenido de una manera poderosa como iglesia. Hemos vivido situaciones quizás difíciles, pero el Señor nos ha sostenido. Como la familia hemos vivido situaciones difíciles, pero Dios nos ha sostenido. Y entonces, ¿cómo tú respondes a esa fidelidad de Dios? Número uno, respondes con gratitud. Tienes un corazón agradecido. Dice la palabra del Señor en Salmo 10:5, dice, pues el Señor es bueno, su amor es inagotable, permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación. ¿Cuántos saben de que Dios es bueno? ¿Cuántos saben de que su amor inagotable perdura para siempre? Y su fidelidad va a continuar por generación en generación. Sus hijos serán benditos después de usted. La bendición suya pasará la bendición de sus hijos, de sus nietos, porque así es Dios. Y entonces usted responde a la fidelidad de Dios con gratitud. Número dos, usted responde a la fidelidad de Dios con obediencia. Obediencia. Deuteronomio 11:1 dice, ama al Señor tu Dios y obedece siempre sus requisitos, decretos, enseñanzas y mandatos. Si usted quiere ver las promesas del Señor en su vida, hay algo que tiene que hacer, es obedecer. Fácil, sencillo, pero tan difícil de aplicar a nuestra vida. Lea la palabra del Señor, escudriña la palabra del Señor, mire cuáles son esos mandatos, esos decretos, esas cosas que usted tiene que practicar todos los días. Y la promesa del Señor es que Él va a ser fiel con usted. Él ha sido fiel, seguirá siendo fiel. Él ha sido fiel en nuestro pasado y seguirá siendo fiel en nuestro futuro. Esta mañana me levanté con un pensamiento. Wow, Dios es poderoso. Él ya estuvo en mi pasado, pero también ya estuvo en mi futuro. Dije, wow, eso es inmenso. Dios conoce de todo de mí, pero también conoce mi futuro. Él ya está en mi futuro. Porque Él no tiene tiempo, no hay pasado ni presente para Él. Él ya conoce mi futuro. Sabe dónde voy a terminar. Sabe el último día de mi vida, Él ya lo tiene marcado en su calendario. ¿Sabía usted? Qué increíble. Tener esa confianza de que Dios ya conoce mi futuro. Dios sabe con quién te vas a casar. Ya lo conoce. Tú no lo has conocido quizás, pero el Señor lo conoce ya. Ya sabe quién es. ¿Sabes cuál es lo que tienes que hacer? Confiar en Él. Señor, cuídamelo, cuídamela.
guárdamela. Pronto, preséntamelo tú. No yo andarlo buscando porque entonces me equivoco y le echo a perder. Y me caso con el que no era, ni con la nuera tampoco. Para los que no me entienden. El Señor lo quiere casar con el que sí es y con el que sí era también. Porque Dios conoce nuestro futuro. ¿Sabe? Eso me da confianza. Que Dios conoce el futuro de mis hijas, de mi hijo. Que Dios conoce el futuro de mis nietos. Eso me inspira pensar de que mis hijos y mis hijas, mi amor, ¿quieres tener otro? Van a ser bendecidos porque Dios es fiel. No porque lo que yo haga, sino porque Él me lo ha prometido. ¿Dónde Él me lo prometió? En su palabra. Dice que mis generaciones serán benditas. La tercera, la cuarta generación será bendita porque Él no se le olvida. Si tú eres obediente, va a haber bendición. Si tú obedeces los decretos que están escritos, todos en este libro, serás bendición, serás bendecido para ser de bendición, como dicen mis hermanos. ¿Cómo estás? Bendecido para bendecir. El Señor quiere cumplir sus promesas y entonces respondemos. Número 1, con gratitud de corazón. Número 2, con obediencia. Y número 3, respondemos con confianza. Respondemos con confianza. Me acuerdo, mi maestro de Biblia me botaba la cabeza cada vez que leíamos la Biblia con él. Y uno de los versículos más famosos hablando de la fe es Hebreos 11:1, ¿verdad que sí? Todo el mundo se lo debe de saber. Es pues la fe, ¿cómo va? La certeza. Alguien que se lo sepa y lo grite fuerte, a ver quién se lo sabe. Un test. Dígalo fuerte. Es pues la fe. Pues él decía que la verdadera traducción de este versículo es pues la fidelidad de Dios, la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. ¿Lo dije bien? Pues nosotros siempre pensamos de que esa fe viene de mí y todo el mundo piensa es que tienes que tener fe, pero fe en la fidelidad de Dios. Entonces, si usted sigue leyendo, por la fidelidad de Dios, Abraham tomó fuerza, por la fidelidad de Dios, y entonces comienza a mencionar que no tiene que ver nada de nosotros, más bien lo único que es que tenemos que tener confianza en Él. Entonces respondemos a Dios, a la fidelidad de Dios con confianza. Y mire lo que dice Proverbios 3, 5 y 6. Jovencitos, muy importante esta palabra. Dice, confía en el Señor
con una parte de tu corazón. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Esta semana me peleé con un jovencito muy querido mío, lo amo con todo el alma. Resulta que le estaba tratando de dar consejos de anciano como yo, y él me respondía con una palabra de sabiduría, y para todo tenía una respuesta. Y entonces por último le dije, ¿sabes qué? Tú para todo tienes una respuesta. Pero las respuestas estaban chuecas. No era una respuesta bíblica. Y le digo, tu problema es que para todos tienes una muy buena respuesta. Y le digo, asegúrate que lo que estás pensando, que lo que estás diciendo, sea lo que dice la palabra del Señor. Porque si no te va a ir mal. ¿Y saben qué hizo? Se enojó conmigo. No me habla, no me ha hablado. Y oré por él. Porque una persona que confía en él está en peligro, ¿sabía? Porque el corazón es engañoso, dice la palabra del Señor, y es perverso como perverso como perverso. No hay nada más perverso que el corazón humano. Por eso es que nosotros tenemos que confiar en las promesas del Señor. Entonces dice la palabra del Señor, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en algunas cosas que hagas, en lo que tú quieras. Dice, busca su voluntad en todo lo que hagas. Allí está la clave. Busca su voluntad en todo lo que hagas. Y Él te mostrará el camino a seguir. Lo que estoy leyendo es poderosísimo, poderosísimo, poderosísimo. Puede marcar tu destino este versículo. Así es que te recomiendo que lo subrayes en tu Biblia. Puede marcar destinos. Puede marcar tu familia para siempre. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca la voluntad de Dios en todo lo que hagas. Y entonces Él te mostrará el camino a seguir. ¿Quieres que te vaya bien? Chiquitos míos, aquí está la clave. Si Él ha sido fiel, Él seguirá siendo fiel. Entonces, para terminar, quiero darle 3 cosas el día de hoy que usted puede practicar a partir de hoy de cómo responder a la fidelidad de Dios. Voy a invitarlos
levitas del Señor que pasen. 3 cosas que podemos hacer esta semana para responder a la fidelidad de Dios. Número 1, vive con esperanza. Escríbalo. Viva con esperanza. Hay tanta negatividad en el mundo que un hijo de Dios se reconoce porque vive en esperanza. ¿Sabes por qué? Porque un hijo de Dios no confía en cómo va el río, que si está crecido, que si hay obstáculos en el camino, que si la corriente es fuerte, sino que confía en que Dios va a su lado. Y cuando habla, no habla negatividad, siempre ve la vida con esperanza. Y un hijo de Dios, más que saberlo, tiene que vivirlo. Entonces de allí, usted viva con la esperanza. Nuestra fe tiene que ser visible. Los demás tienen que ver su fe, porque su fe no puede ser abstracta. O su fe solamente de domingo, aquí confía en Dios, pero allá en su casa no confía en Dios. ¿Cómo es eso? Confía en Dios solamente cuando las cosas van muy bien y ya le llega el millón al banco y entonces está feliz. Confío en Dios, Dios es bueno. El Hijo de Dios vive esperanzado, vive confiado en las promesas del Señor. Entonces, número 1, viva con esperanza. Muestre esa esperanza al que está a su lado. Siempre tenga una palabra de vida en la boca para cuando alguien habla, usted responda con esperanza. Qué importante que nosotros como hijos de Dios, nosotros somos la esperanza de este mundo. Claro, Dios a través de nosotros. Pero Dios quiere usarnos, Dios quiere usarte para que seas portador de esperanza. Cuando el mundo dice no hay esperanza, tú puedes decir sí hay esperanza. Dios es fiel y Él cumple sus promesas. Y lo segundo que va a hacer es testificar. Va a testificar. Comparta su testimonio. Eso es muy importante. Cuando usted ha pasado por situaciones difíciles y ya llegó a la orilla del río, usted cuenta la historia. Wow, fue difícil. Fue muy difícil. Te cuento, siéntate. Esto me pasó, mira. Puse mi confianza en Dios. Dios estaba conmigo. Y mira lo que Dios ha hecho. Y sabes que si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo también. Ese es el testimonio más poderoso. Su testimonio. Qué bonito que nosotros podamos mostrarle al mundo nuestras heridas y decirle, ¿sabes qué? Yo pasé por allí. Yo estuve ahí en tu lugar. Dios sigue siendo fiel. Tu testimonio es valioso.
de donde Dios te sacó, es valioso. Así es que no lo olvides y síguelo contando, que hay gente que necesita oírlo. Amén. Número 3, y con esta termino. ¿Cómo entonces yo muestro la fidelidad de Dios? ¿Cómo es que yo la muestro, la fidelidad de Dios? Bueno, sencillo. Ama como Cristo. ¡Ja! Ama como Cristo amó. Ama como Cristo amó. Lo voy a repetir porque muchos, yo sé que esto es muy difícil de entenderlo. Ama como Cristo nos amó. Eso es poderoso. Cuando usted ama como Cristo ama, usted no necesita predicar, ¿sabía? Ese es su mejor sermón. Jesús lo dijo, dice, cuando ellos, mis discípulos, o sea, usted y yo, se amen, los demás van a ver que realmente son mis discípulos. Si usted tiene que llamar a alguien, llámelo. Que mire el amor de Dios en su vida. Muestre el amor de Dios. Y no solamente lo diga, practíquelo, practiquémoslo todos los días de nuestra vida. Si alguien es difícil de amar, dígale, te amo en el amor de Cristo. Si Él me amó a mí, imagínate cómo no te puede amar a ti, cómo yo no te voy a amar. Entonces, iglesia, nos ponemos de pie.